¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Bienvenidos a otro video de Psicología Industrial Organizacional. Pues el día de hoy, como les estamos haciendo llegar diferentes videos acerca de las guías de referencia de la norma 035, y el día de hoy nos toca hacer referencia a la guía número 3, que lleva por nombre Guía de Referencia 3, Identificación y Análisis de los Factores de Riesgo Psicosocial, y además la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Entonces, primero vamos a analizar una de las primeras, esta guía. Vamos a analizarla de forma general y breve y ver algunos puntos que son importantes que se consideren. Pues bien, vamos a comenzar. Este es el nombre, esta es la guía de referencia número 3 y nos dice por ahí que no es de cumplimiento obligatorio como las otras dos anteriores, y que puede ser utilizada por aquellos centros de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores o colaboradores, es decir, a partir de 51 colaboradores. Todas las organizaciones o los centros de trabajo que cuenten con este total de colaboradores se deberá aplicar esta guía de referencia 3. ¿Y qué es lo que contiene? Pues vamos a ver cada uno de sus secciones. Igualmente viene aquí el nombre. Y la primera sección, tenemos que considerar las condiciones ambientales de su centro de trabajo. Como ven en los reactivos, en los ítems o en cada uno de los factores, se responde de la misma forma con sus 5 opciones. Y en las condiciones ambientales en su centro de trabajo debemos de considerar estas 5 opciones, como el espacio de trabajo, si le permite realizar actividades de manera segura, higiénica. Sabemos en la práctica que hay organizaciones o centros de trabajos que no cuentan con ninguna de las 5 opciones que tenemos aquí. Entonces, esta sección es considerada a las condiciones del ambiente de su centro de trabajo. En el la siguiente sección hay que considerar y que piense en la cantidad y ritmo de trabajo que tiene. Aquí vemos las opciones. La siguiente sección está relacionada con el esfuerzo mental que exige su trabajo. Aquí consideramos los ítems también. La siguiente sección está relacionada con las actividades que realiza en su trabajo y la responsabilidad que tiene. La siguiente sección, aquí igualmente vemos sus ítems. Y la siguiente sección, comentábamos, están relacionadas con su jornada de trabajo. Igualmente los ítems que consideran esa sección. La siguiente sección está relacionada con las decisiones que puede tomar en su trabajo. Continuamos con los ítems y nuevamente en esta sección son las preguntas que están relacionadas, las preguntas o los factores que están relacionados con cualquier tipo de cambio que ocurra en su trabajo. Igualmente, y entre paréntesis, como especifica, es que consideremos los últimos cambios realizados. Aquí hay que hacer un poco de paréntesis y explicar que en esta sección se refiere a que contemplemos los últimos cambios que han ocurrido. Esto puede ocurrirles actualmente sobre el tema del COVID. Sabemos que los lineamientos técnicos sobre la seguridad o la bioseguridad sanitaria e higiénica al retorno laboral implica que identifiquemos los factores psicosociales también. Entonces, muchas organizaciones o centros de trabajo han reestructurado y han reconfigurado sus lugares, incluso desde el ingreso con los filtros y la forma física que tienen dentro de sus instalaciones. Entonces aquí hay que considerar esos cambios también que se han realizado, y también los cambios a los que se refiere, pues es en los ítems 29 y 30, que son los cambios que presentan en mi trabajo, si representan una dificultad. Si ese cambio ha dificultado realizar mi actividad de forma más difícil, y es lo que debemos tomar en cuenta. La número 30, pues que es cuando se presentan cambios en mi trabajo, si tienen en cuenta mis ideas o aportaciones. Que un ejemplo, lo que hace mucho Amazon es que cuando hay una convocatoria, la hace inducción y contratación de personal. De hecho viene en las cláusulas del mismo contrato, es que cualquier persona o colaborador que trabaja ahí en esa empresa, independientemente de la actividad,
tiene que ver mucho con este ítems. Tú tienes la posibilidad de aportar ideas o desarrollar ideas en este sentido, que identifiques que si tu trabajo está siendo difícil y tú puedes desarrollar unas ideas para hacer esa operatividad mucho más sencilla, mucho más concreta, pero con el mismo resultado o con mejores resultados, ellos tienen la posibilidad de aportar esas ideas y llevarlas a cabo para reestructurar y remodificar tu actividad. Entonces, esta es en la sección, esta es la sección que nos comenta la norma. Y pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección son los ítems relacionados con la capacitación e información que se le proporciona sobre su trabajo. Recordemos nuevamente que hay personas que no reciben capacitación, que no reciben información precisa, solamente entras y te vamos capacitando como nosotros vayamos, como nosotros podamos o tengamos tiempo. Hay personas, ciertas áreas que reciben la capacitación o asisten personas a capacitación o personal con el perfil que no es para la capacitación. Esto sucede mucho en los centros de trabajo, en las organizaciones gubernamentales, que siempre envían a las personas menos adecuadas a capacitación y mucho menos las áreas que deben ser capacitadas, y envían a quien no debe ser capacitado. Entonces seguimos, aquí encontramos los ítems, regresamos con la siguiente sección, que están relacionadas con él o los jefes con quien tiene contacto. Igualmente ahí son las relaciones de trabajo, relaciones de jefes y operativos, gerentes, los que sea. Y la siguiente sección hace referencia a las relaciones con sus compañeros, igualmente. Ahí están los ítems. Y la siguiente sección está relacionada con la información que recibe sobre su rendimiento del trabajo, el reconocimiento, el sentimiento de pertenencia y la estabilidad que ofrece en su trabajo. Durante la práctica ustedes se van a encontrar, y nos hemos encontrado, y es posible que se encuentren, con que las organizaciones o los centros de trabajo no tienen o no dan información de un rendimiento del personal, no realizan un reconocimiento, no tienen un desempeño del reconocimiento, no tienen un sentido de pertenencia, no ofrecen un sentido de pertenencia, mucho menos van a recibir o ofrecer una estabilidad a su trabajo. Es decir, que el día de mañana, y eso en las personas presentan o se puede percibir mucha ansiedad porque el día de mañana no sabes si vas a tener ese trabajo o no. Entonces, tiene que ver mucho con la administración, tiene que ver mucho con la organización, cómo está administrando, igualmente con los jefes, de los directivos, gerentes, supervisores, el mismo personal operativo. Todo esto está relacionado, no nada más es de una sola parte, de un solo departamento o de una sola persona, tiene que ver un conjunto mucho más amplio y demasiadas variables. Entonces, esta parte de la sección tiene que ver con evaluación de su rendimiento de trabajo, si lo están reconociendo, si tiene sentido de pertenencia o percibe el sentido de pertenencia o la organización le permite tener el sentido de pertenencia y la estabilidad del trabajo. O sea, aquí encontramos los ítems. Pasamos a la siguiente sección, que está relacionada con los actos de violencia laboral, los maltratos, los acosos, el hostigamiento y el acoso psicológico. Aquí hay que hacer un paréntesis pequeño igualmente, porque vale la pena destacar y hacer precisa la siguiente información. Muchas personas que ofrecen y hacen los cursos sobre la norma 035, que la conozcas, que te hagas especialista, que te hagas formador, están cometiendo el error de que esta norma, uno, mide el estrés. Aunque te digan que sí mide el estrés, no mide el estrés. Dos, el segundo error es que te comentan que también comienza a medir el acoso sexual. Y esta norma no mide ni considera el acoso ni el hostigamiento sexual. Aquí viene muy claro la violencia laboral. La violencia laboral es un mundo totalmente complejo y su bibliografía es tan amplia, así como el mismo acoso laboral,
Asimismo como el hostigamiento, que no es lo mismo que el acoso laboral, perdón. El hostigamiento laboral es otra cosa, es otro mundo, y el acoso psicológico es otro mundo, totalmente diferente, que pueden ser sinónimos estos cuatro, pero que cada uno tiene su mundo diferente, se compone de elementos diferentes, pero que están interrelacionados. Es importante conocer las definiciones y los fundamentos de cada uno de estos conceptos englobados en la organización, o en los centros de trabajo, o en la violencia laboral. ¿Por qué? Porque lo que sí está estipulado en el Código Penal Federal es el acoso sexual. Ahí sí. Aquí lo que vamos a evaluar son estas cuatro variables: violencia laboral, que tiene que ver con malos tratos, o el acoso, el hostigamiento y el acoso psicológico. Cuando en la implementación se identifiquen y tengas posteriormente unas entrevistas, características, información, sobre todo estos datos en esta sección específicamente, allí es donde ahora sí, el monitor, el encargado, va a tener que diferenciar y va a tener que justificar si realmente existe un acoso sexual, un hostigamiento sexual por parte de quien lo está sufriendo o de quien es la víctima. Y en el Código Penal Federal y en el Código Penal local sí está tipificado como un delito el acoso sexual. Entonces no hay que confundirnos en esa situación. Entonces es un tema que podemos ver mucho más adelante, y esto tiene que ver igual con el famoso concepto del mobbing. Entonces estos ítems que están aquí especificados son diseñados como factores psicosociales para identificar la violencia laboral o en sus diferentes manifestaciones. Aquí podemos leer cualquiera, como el recibir burlas, calumnias, difamaciones, humillaciones o ridiculizaciones, recibir críticas constantes a la persona o al trabajo. Eso se da en todos los trabajos, y las personas que están implementando esta norma, y cuando se llegue a este punto deberemos de percibir, debemos de interpretar y buscar la información mucho más precisa y mucho más correcta para no cometer errores en ese tipo de implementación. Y la siguiente sección pues está relacionada con atención a clientes usuarios. Igualmente, como en la guía de referencia 2, si tu trabajo es brindar servicio a clientes usuarios, responder sí, responder no. Como igualmente se les recomienda que, independientemente de la respuesta afirmativa o negativa, contesten todas las casillas y no dejar ninguna casilla en blanco, con fines de resultados mucho más, de proceso operativo y de evaluaciones mucho más certeras. Entonces, igualmente, aquí vienen los ítems de ese servicio a clientes o usuarios. Igualmente viene el factor sobre si eres jefe de otros colaboradores. Ahí están las respuestas afirmativas y negativas. Igualmente que respondas a los cuestionarios y a los ítems que vienen aquí abajo y no dejar ninguna casilla libre. Son 72 ítems en total. La guía de referencia 3 tiene 72. Es la más larga porque se trata de lo siguiente. La guía de referencia 3, que es una de las más amplias, pareciera que cuando la estás analizando vienen a repetirse las mismas tipo de ítems o factores, ¿no? Las condiciones del ambiente, qué es lo que puede cambiar, el ritmo de trabajo, todo lo que vimos subrayado en amarillo pareciese que se repitiese de la guía de referencia 2, y así es. Sin embargo, está diseñada con los ítems, los números, las mismas dimensiones, totalmente diferentes, y es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque consideremos que la organización, en este concepto de que una organización, un centro de trabajo, es mucho más amplio, tiene mucho más gente, más de 50, 60, 100 gente, 100 personas laborando en un área. Su actividad o su forma de hacer su actividad, su operatividad,
su flujo administrativo, cualquiera que sea este término, podemos tener un sentido común que es mucho más complejo. Entonces, mientras la organización y el centro de trabajo sea mucho más amplio, su complejidad operativa es mucho más compleja, y así es. Pero, existe aquí un pero. Sabemos que en actualidad que para que exista una persona laborando en esa área y exista, que no es necesariamente que exista una organización totalmente amplia para ser compleja, no necesariamente eso tiene que ser verdad. Hay organizaciones y hay centros de trabajo entre 10 personas, 15 personas, 20 personas, que su centro de trabajo y su operatividad y su administración es mucho más compleja que una de 100. Entonces, recordemos que la guía de referencia 2 se aplica a los centros de trabajo que tienen menos de 50 y a la guía de referencia 3 a las organizaciones o a los centros de trabajo que tienen más de 50 colaboradores, que es un número total. Entonces, allí exigimos, o más que exigir, proponemos que también aquellos centros de trabajo que tienen entre 10, que tienen entre 15 o que tienen menos de 15, se les implemente la guía de referencia 3. Lo habíamos comentado, perdón, la guía de referencia 2. Lo habíamos comentado en el video anterior, que entre más pequeña o el centro de trabajo entre sus colaboradores sean menos, hay que implementar la guía de referencia 2 para poder obtener algunos datos que no conocemos y que nos pueden arrojar mucha evidencia que algo que desconocemos, que está presente y que nosotros no lo percibimos, o que nosotros o la organización no lo percibe o no sabe que existe. Entonces, centros de trabajo, organizaciones que sean menos de 15, no pasa nada, pueden implementarla. Y es muy interesante cuando ustedes se darán cuenta de que sí existen algunos elementos que se ven en esa guía de referencia 2 y que al final no sabíamos que pudo haber existido ese fenómeno, que pudo existir esas condiciones. Entonces es muy apropiado tratar de proponer que se implemente la guía de referencia 2 en organizaciones o centros de trabajo que sean menos de 15 colaboradores. Pues bien, esto sería la guía de referencia número 3, que es sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Como bien visualizamos en la revisión de esta guía, pues también está evaluando el entorno organizacional, tanto físicamente, tanto psíquicamente. Ya vimos la violencia laboral, ya vimos la relación entre los jefes, es decir, no nada más los espacios físicos se evalúan, sino también la relación que tienes con los demás y las relaciones que tienes jerárquicamente. Entonces, seguiremos dejando nuevos videos para completar las guías de referencia 4 y 5, y también algunos videos extra que complementarán, o nos daremos cuenta que complementan toda esta implementación de la norma 035. Pues de mi parte es todo. Dejamos este video por aquí. Igualmente dejamos los comentarios en las descripciones. Dejen sus comentarios en cualquier cosa que los podamos ayudar. Estamos a sus órdenes sin ningún compromiso. De mi parte es todo y buenas tardes.